Yo soy una de las tutoras asignadas para la materia de lenguaje y literatura. Y pues el día de ahora estaremos hablando un poquito sobre lo que es la literatura del romanticismo y sobre la literatura del realismo, ¿verdad? Bueno, un par de indicaciones tal vez antes de que iniciemos con esta tutoría, con esta lección. Esta presentación deseo que sea lo más interactiva posible, ¿verdad? Que se pueda. Entonces, sí quisiera que en algún momento que yo haga algún tipo de pregunta o que ustedes me puedan dar información extra de lo que ustedes saben, pues apreciaría mucho que lo hicieran a través del chat ahí de Skype. Yo voy a estar aquí pendiente de todo lo que van a estar diciendo, voy a estar revisando así de vez en cuando para asegurarme de que se esté entendiendo todo y también si tienen alguna duda, pues no duden en preguntarme. O también si prefieren hacerlo a través de su voz, ¿verdad? A través del micrófono, también lo pueden hacer perfectamente, ¿verdad? Así que cualquier duda o pregunta que les salga en el camino, no duden en hacerlo a través de chat y yo voy a estar ahí revisando constantemente el chat para que estemos en constante comunicación, ¿verdad? Entonces, con eso dicho, chicos, pues vamos a empezar. Como les estaba mencionando con anterioridad, hoy vamos a hablar sobre literatura, ¿verdad? Específicamente vamos a hablar de dos movimientos que creo que son de los más comunes en el sentido de que les aseguro que bueno, ahorita que acaban de salir del colegio o están ahí en las últimas del colegio, ¿verdad? Les aseguro que las obras literarias que les dieron en su colegio fueron de seguro entre el movimiento romántico o en el movimiento literario del realismo, ¿verdad? Casi seguro, la mayoría por lo menos, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el contexto donde se da la literatura del romanticismo y del realismo respectivamente, y también qué es lo que se dio en todo ese siglo, en el siglo en el que se desarrollan ambos movimientos, ¿verdad? Ahora, primeramente, vamos a hablar sobre el siglo XIX, ¿verdad? Cuando hablamos del siglo XIX, este va a ser el siglo en el cual se desarrollan ambos de estos movimientos, ¿verdad? El siglo XIX se puede considerar como el siglo de la clase burguesa europea, ¿verdad? ¿Por qué? Precisamente porque estaban en una situación social en la que, pues, los burgueses, ¿verdad? Los de la alta clase europea siempre estuvieron, pues, sobre su población, ¿verdad? Siempre se vieron como una gradita arriba y siempre se vieron como superiores a ellos, ¿verdad? De cierta forma. En especial, antes de que se diera la Revolución Francesa, ¿verdad? Y creo que este va a ser lo que va a dar como el boom a lo que es la literatura romántica, que ya vamos a hablar más específicamente sobre eso, ¿verdad? Entonces, posteriormente a los sucesos de 1789, que es cuando se da la Revolución Francesa, la burguesía, que eran la alta clase europea, impuso una nueva polarización social. ¿A qué se refiere una polarización? Cuando hablamos de polarización es de que tenés un bando y tenés el otro, ¿verdad? Tienes un grupo de la sociedad y tienes el otro que es como el opuesto, ¿ok? Entonces tenías, un lado era la alta clase, la burguesía, y de ahí tenías pues al pueblo, ¿verdad? Que se estaba ahí medio muriendo de hambre mientras los burgueses pues tenían todo, ¿verdad? Y también durante esta época se adquirieron pues distintas características para este sector dominante y que pues de cierta forma trató de robustecer su posición, ¿verdad? La burguesía no se quería mover de su posición, ¿verdad? Él no quería, estaba cómodo, pues ¿quién no se quiere mover cuando está cómodo, ¿verdad? Así, olvidando así esos grupos que habían llegado al poder ya después de haber pasado la Revolución Francesa, esto se va a ir poco a poco reemplazando bueno, antes teníamos ese lema de igualdad, libertad, fraternidad, ¿verdad? Eso era lo que antes definía a esas sociedades europeas, pero poco a poco todas esas grandes diferencias que se dieron en la sociedad, ¿verdad? En esos grupos sociales, pues esas diferencias dieron en una ideología más basada en el patrimonio y en ese prestigio social, ¿verdad? Que todos queremos ser considerados yo soy como de la clase alta media o media alta, 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 no sé, ¿verdad? Y también este siglo XIX prácticamente se va a dar cierre con la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces estamos hablando de ese periodo
de la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Prácticamente eso va a ser pues nuestro siglo XIX del que vamos a estar hablando del día de ahora, ¿verdad? Ahora, antes de hablar de los movimientos específicamente romántico y realismo, hay que tomar a consideración un aspecto bien importante que pues define mucho, ¿verdad? Que es la ilustración, ¿verdad? Cuando hablamos de ilustración, se le denomina al movimiento de una renovación intelectual, y no solamente intelectual, también se transmite a los aspectos culturales, ideológicos, políticos, todo respecto, más que todo en Europa, ¿verdad? Ahí es donde nace la ilustración. Entonces, la gente empezó como, digamos que a despertar de cierta forma, ¿verdad? Porque las sociedades estaban como muy cuadradas en lo que se había hecho por tantos siglos, ¿verdad? Pero con la ilustración fue como que, pues tenemos que pensar diferente, tenemos que empezar a pensar diferente. Y como resultado se da progreso, difusión de nuevas ideas, incluso se dan nuevos acontecimientos científicos, ¿verdad? Estos mismos que iluminaron de cierta forma la mente de los hombres, de las personas, a la vez contribuyeron a modificar como su espíritu, como lo que nos motivaba prácticamente. Y la ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII, pero eso pues se sigue transmitiendo al siglo XIX, y por eso el siglo XVIII es llamado el siglo de las luces, ¿verdad? Aquí, chicos, tengo la primera pregunta, ¿verdad? ¿Quién me podría dar, quisiera que cada uno, si pudieran, ¿verdad? Me pudieran dar una característica de la ilustración. Así, ¿qué es lo que se acuerdan? Yo sé que han visto que sea un poquito de la ilustración, ¿verdad? Entonces, ¿qué saben ustedes de la ilustración? Así, un pequeño detallito, aunque sea, cuando estaban en ilustración, las personas creían en esto, o las personas no creían en esto, no les gustaba esto. Ideas así sencillas, ¿ok? Ahí en el chat, por favor, ¿qué recuerdan ustedes de la ilustración? ¿Ok? Aquí lo voy a estar viendo, chicos, así que, por favor, ahí, quiero ideas sencillas, ¿verdad? Ideas así como que, según lo que yo recuerdo, la ilustración, las personas pensaban mucho en esto, se concentraban en esto. ¿Sí? Así que denme ideas, chicos. ¿Qué ideas, qué características tienen sobre la ilustración, sobre el siglo de las luces? ¿Verdad? Ahí en el chat, por favor, quisiera un par de pequeñas respuestas, ideas chiquititas, ¿ok? O si la verdad no recuerdan nada sobre eso, pues también díganmelo, chicos, ¿ok? Díganme así honestamente, la verdad es que no recuerdo, no lo recuerdo en el momento, o no sé casi nada. Sí, también honestidad, chicos, aquí estamos pues todos aprendiendo, ¿verdad? Así que ahí díganme, chicos, veamos. Sofía dice el racionalismo. Ok, muy bien, muy bien. También dicen la creencia en la bondad natural del hombre. Sí, de cierta forma, optimismo. Ok, veamos. Ahí, yo lo que recuerdo es que para la ilustración no existía un orden, simplemente era expresar lo que ellos sentían y manifestarlo por medio de la ilustración. Perdón, chicos, me da hipo. Ok, de ahí no me recuerdo nada. Honestidad, chicos, ok, aquí todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Ok, veamos, más que todo son ideas de racionalismo, ¿verdad? Porque, veamos, búsqueda de la felicidad, crítica de antiguo régimen, yes, la crítica del antiguo régimen, muy buena característica. El laicismo, también. Ok, entonces, ya ven que sí se acuerdan, chicos, yo sabía que sí sabían. ¿Okay? Ay, sí, hay un par de ideas ahí que recordamos y pues vamos a verlo más a fondo ahora, ¿verdad? Ahora, quiero que veamos estas características. Yo he reunido las características como más generales o principales de este movimiento, ¿verdad? Primero, el primero del que nos estaban comentando ahí, el racionalismo. Esa es una de las cosas que más distingue a la ilustración. Cuando hablamos de racionalismo es de que es como el dicho de yo pienso, o sea, primero pienso y luego existo, ¿verdad? Algo así de filosofía, ¿verdad? Entonces empezaron a pensar sobre todo, empezaron como a volver a pensar todo, se cuestionaban absolutamente todo lo que ya les habían dado. Entonces teníamos como, no sé, tenían como sus regímenes de pensamiento, así que las generaciones pasadas nos habían dicho que teníamos que pensar así, pero en la ilustración las personas empezaron pues a decir, uy,
¿y si lo que me han dicho no es verdad? Entonces empezaron a cuestionar absolutamente todo, ¿verdad? Entonces tenemos, primera característica, el excesivo predominio de la razón, del libre pensamiento, como guías exclusivas del hombre, no solo en la búsqueda del saber, sino también en el incremento de conocimientos y en el estudio de la época y de la cultura de ese entonces, ¿verdad? Entonces, como les decía, ¿verdad? Todas las generaciones, bueno, incluso nosotros tenemos que como cuestionar todo, ¿verdad? Nuestras generaciones pasadas nos construyeron todo este mundo que tenemos ahorita, pero poco a poco las sociedades van cambiando, ¿verdad? Y la ilustración fue como ese punto de quiebre en el que, uy, no sé si todo lo que me han dicho es verdad o si es mentira, como para controlar a las masas o algo, ¿verdad? Se pusieron como medio paranoicos de cierta forma, ¿verdad? Y fue como que no, yo voy a pensar a mi manera, voy a cuestionar todo, ¿ok? Esa es como una de las características más fuertes que tenemos respecto a la ilustración, ¿verdad? Ahora, segunda característica, el duro ataque al orden de las cosas imperantes. El conocimiento se encuentra asociado a la libertad y por lo tanto es un arma, de cierta forma, que permite luchar contra las tiranías, ¿verdad? ¿A qué me refiero con tiranías? Serían como las estructuras de poder, ¿verdad? Las personas que están arriba de nosotros, los que hacen las decisiones por nosotros, ¿verdad? En una sociedad, ¿verdad? Entonces, como les digo, se pusieron un poquito paranoicos, ¿verdad? Y fue como que, ay no, y si todo lo que han creado para mí es mentira, y si es una simulación o algo, ¿verdad? Entonces empezaron a cuestionar todo, atacaron la estructura que ya estaba, atacaron el orden de las cosas, empezaron a pensar por sí solos, ¿verdad? De ahí también tenemos que, mientras que las creaciones culturales de siglos previos y el orden social giraban en torno a Dios, pues cuando llegamos a la ilustración, esta vuelve a poner al hombre como en el centro, ¿verdad? Pone al hombre y principalmente a su raciocinio, su capacidad de razonar, de pensar, como medida de la realidad y lo que nos rige en nuestra realidad, en lo que hacemos día a día, ¿verdad? Ahí estaba, es otra característica que me estaban mencionando ahí ustedes en los comentarios, el laicismo, ¿ok? Cuando hablo de laicismo, cuando hablamos de lo laico significa algo que pone a la religión aparte, ¿verdad? Algo que no está influenciado por la religión, ¿verdad? Entonces podemos decir que las personas que dieron paso al movimiento de la Ilustración eran personas que pues eran laicas, ¿verdad? Más que todo, en el sentido de que sí, o sea, Dios es bueno y todo, ¿verdad? Pero no podemos dejar que Él rija todas nuestras actividades, todas nuestras funciones, todo lo que hacemos en la vida, sino que el hombre es el que tiene la capacidad de razonar y de pensar libremente. Entonces, nosotros somos los que tenemos que como tomar las riendas de nuestro presente y de nuestra estructura y sociedad, ¿ok? De ahí tenemos que también estuvo caracterizada por una marcada inquietud por aprender, por enseñar, por ensanchar los conocimientos y más que todo por hacer progresar la ciencia y por lograr el desarrollo de la cultura, ¿verdad? Creo que esta última característica es lo que da gran paso a los movimientos literarios que vamos a estar hablando ahora, ¿verdad? Entonces, como las personas estaban como tan paranoicas pensando, me he perdido de muchas cosas por seguir la norma social, por seguir las estructuras, por simplemente repetir lo que me han dicho toda la vida, me he perdido de mucho conocimiento. Entonces la gente fue como que, ay, pues yo tengo que buscar algo más, ¿verdad? Tengo que buscar más conocimiento, tengo que buscar hacer más cosas y pues ahí fue cuando las personas empezaron a progresar respecto a ciencia, se dieron muchos descubrimientos de ciencia en el siglo XVIII de la Ilustración. Por ejemplo, ahí se dio la revolución industrial después de la Ilustración. O sea, fue un gran boom, les juro. Y de ahí el desarrollo de la cultura, ¿verdad? Ahí es donde salieron muchas novelas, muchas pinturas que reflejaban los movimientos que vamos a ver el día de ahora, ¿verdad? ¿Alguna duda, pregunta a este momento, chicos? Yo voy a estar ahí bien pendiente, ¿verdad? Pensamiento ilustrado, sí, ok. Cualquier duda o pregunta, chicos, ahí me la dejan saber en el chat, ¿verdad? Si todo está clarito, pues continúo, ok. Ahora, como les mencionaba, ¿verdad?
los movimientos culturales que se desarrollaron a lo largo del siglo XIX, que es el siglo en el que estamos hablando más que todo, fueron principalmente el romanticismo y el realismo, ¿verdad? Y aquí les dejo una pequeña línea del tiempo para que tengan a consideración el orden en el que se desarrollaron las literaturas más conocidas, ¿verdad? La literatura prehispánica, de ahí tenemos literatura de la colonia, que se da mientras existían pues las colonias en distintos países, ¿verdad? Y de ahí, más que todo en Europa, primero se desarrolla el romanticismo y luego se desarrolla la literatura realista, ¿verdad? Ahora, vamos a empezar con el romanticismo, ¿ok? Cuando hablamos de romanticismo, pues creo que la palabra en sí dice mucho, ¿verdad? ¿Qué se imaginan ustedes cuando escuchan la palabra romanticismo, chicos? Ahí en el chat díganme, ¿qué ideas les da la palabra romántico, romanticismo? ¿En qué los hace pensar solamente la palabra romanticismo? ¿En qué los hace pensar, chicos? Así rapidito. Lo primero que se les viene a la mente cuando ustedes escuchan la palabra romanticismo. Amor, poemas de amor, obras de amor. Ay, el amor, sentimientos, pasión, expresar sentimientos. Ok, sí, más que todo por ahí vamos, ¿verdad? Expresar sentimientos, más que todo el amor, la verdad también, sí puede ser relacionado a esto. Ok, entonces, pues creo que todos sabemos, ¿verdad? Todos soñamos con, ay, una pareja romántica, que no sé qué, cosas así, ¿verdad? Entonces, que cuando hablamos de romanticismo, este va a ser un movimiento artístico literario que creó una estética o una forma de pensar, de expresarse, opuesta a los cánones del clasicismo. Cuando hablamos de clasicismo es como... es una época bien sencilla, la verdad. O sea, clásico, pues es lo clásico, lo más sencillo, ¿verdad? Y también cuando hablamos de neoclasicismo, ¿verdad? Que sería como una variación de eso, ¿verdad? Estamos hablando sobre, digamos, incluso si hablamos de literatura clásica grecolatina, por ejemplo, ay, estamos hablando de obras que vienen de Grecia, estamos hablando de la Odisea, cosas así, ¿verdad? Son cosas clásicas que ay, hasta aburren un poquito, ya, ¿verdad? Entonces, cuando viene el romanticismo, va en contraste a estas ideas, ¿verdad? Y con los ilustrados, los románticos no se interesaron tanto en el progreso de la ciencia. Vimos en la última característica, ¿verdad? Tener una inquietud por aprender y por enseñar, para hacer progresar las ciencias, pero también estaban muy interesados en lograr el desarrollo de la cultura. Los románticos se enfocaron en ese aspecto, en desarrollar la cultura. Entonces, los artistas románticos propusieron que la obra de arte era una expresión de subjetividad, ¿verdad? Cuando hablamos de, pues, subjetividad, puede ser más que todo algo que todos podemos percibir, algo que todos podemos percibir, algo que todos podemos sentir, ¿verdad? Y que por lo tanto es un reflejo de la actitud del artista frente a la vida, ¿verdad? Es como esa persona pues refleja cómo ella entiende pues la vida y así es como lo plasma en su arte, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de características del romanticismo, primero vamos a tener el individualismo, ¿verdad? Una gran exaltación o un gran énfasis en el yo, ¿verdad? Se concentraban mucho en cómo yo me siento, cómo yo percibo la realidad, ¿verdad? Entonces no se concentraban mucho como en problemas generales o en problemas sociales, ¿verdad? Se concentraban en sentimientos, cosas que yo siento, ¿verdad? Esa es la primera característica, ¿verdad? De ahí tenemos el amor, pero sí, podemos hablar de amor respecto a así parejas, ¿verdad? Así amor romántico, ¿verdad? Pero también el romanticismo tocaba otro tipo de amor, que era el amor a la región, hablando como de un nacionalismo, ¿verdad? Un amor a donde naciste, un amor a tu patria, un amor a tu país, ¿verdad? Eso también se puede ver reflejado en el romanticismo. De ahí tenemos, como ustedes mismos me estaban diciendo, el predominio del sentimiento, ¿verdad? Se enfocaban mucho en, ay, cómo me siento, cómo las cosas que pasan alrededor me hacen sentir. Y pues eso era en lo que se concentraban. ¿Cómo me siento? Sentimientos, ¿ok? De ahí, hablamos también de la exaltación de la libertad individual y social, ¿verdad? Estaban con la idea de que, como venía de la ilustración, yo puedo pensar libremente.
yo puedo hacer lo que se me dé la gana, porque soy una persona libre, ¿verdad? Y pues no quiero estar bajo las estructuras, bajo las ideas, ideologías que mis generaciones pasadas me dieron. No, voy a pensar diferente y voy a ser yo mismo, ¿verdad? Voy a ser yo, ¿ok? De ahí, tenemos una preferencia por los temas lúgubres. Cuando hablamos de temas lúgubres, hablamos como de, por ejemplo, incluso muchas personas hablaban sobre la soledad, de que, ay, si no tengo amor, estoy solo, ¿verdad? O incluso hablan sobre la muerte, pero la muerte como vista de una forma medio romántica, ¿verdad? Algo como estilo Romeo y Julieta de cierta forma, ¿verdad? Con esa idea, ¿verdad? Entonces, esos temas eran bastante abarcados a través de la literatura romántica. De ahí también tenemos ese espíritu revolucionario o renovador, ¿verdad? Cuando hablamos de eso es como decir de que, ay, como estoy empezando a pensar diferente, soy revolucionario, ¿verdad? Entonces todo mi mundo que sigue, todo lo que está por adelante, va a ser totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, más que todo, va en eso, ¿verdad? De ahí, también tenía un tono de soledad y tristeza, ¿verdad? Chicos, los sentimientos no solamente son buenos, ¿verdad? No nos sentimos bien todo el tiempo. También pueden ser un par de sentimientos así de desolación, de tristeza, pues esos sentimientos también eran abarcados por la literatura romántica, ¿verdad? De ahí también tenemos esto. Esta creo que es una de las cosas más importantes que podemos decir, que el artista rehuye la realidad. ¿A qué me refiero con esto? De que el artista le huye a la realidad. En el sentido de que, por ejemplo, si hablamos de cómo la sociedad estaba en ese entonces, pues acababan de pasar una época de revoluciones, ¿verdad? Y estaban casi a punto de empezar una nueva etapa que te iba acercando a lo que era el contexto de las guerras mundiales, ¿verdad? Entonces estaban en ese punto intermedio, ¿verdad? Acabo de salir revoluciones y la sociedad poco a poco se va dirigiendo a guerra, ¿verdad? Entonces los artistas románticos eran como que, ay no, es que esta realidad es demasiado mala, okay, demasiadas cosas malas están pasando, ¿verdad? Mejor me pongo a pensar en sentimientos, en cómo yo me siento. No importa que todos estén muriendo de hambre ahí afuera, ¿verdad? Lo que importa es en que, ay, ¿qué pasaría si yo me enamorara de tal persona y tal cosa pasara, ¿verdad? Entonces estaban como en negación, ¿verdad? Así como que, ay, sí, yo sé que la sociedad está medio rarita, medio mal, pero, ay, concentrémonos en hacer arte, ¿verdad? Era como esa idea, ¿verdad? De que, ay, sí, la sociedad está bien mal, pero hagamos arte, ¿verdad? Como que eso no existe. Mejor concentro en lo bonito, ¿verdad? De ahí tenemos otra característica que es a la mujer como la metáfora de la perfección. Chicos, escuchen, ¿verdad? Y también cómo la religión motivó a la inspiración de cierta forma, ¿verdad? Cuando hablamos de que la mujer es la metáfora de la perfección, es como se lograba de cierta forma idolatrar a la mujer en estas obras de arte, ¿verdad? En las pinturas, si se dan cuenta, incluso esta pintura anterior que puse es una mujer y la presentan de una forma muy pacífica, muy hermosa, ¿verdad? Y aquí en esta otra imagen que les pongo aquí, pues es un hombre así idolatrando a su mujer, así como que, ay, soy lo más hermoso de este mundo, te aprecio, ¿verdad? Entonces, pues va en esa idea, ¿verdad? Veían a la mujer como algo no quiero decir divino, pero como algo muy hermoso que apreciar, ¿verdad? Entonces, el romanticismo se puso a la mujer en ese contexto, ¿verdad? Y de ahí, respecto a la religión, como les digo, en la ilustración se puso de lado a la religión, pero de cierta forma se pueden sacar relatos bien interesantes a partir de la religión, ¿verdad? Entonces también lo retomaban, no lo dejaban totalmente de lado. Y de ahí, por último, tenemos a la nostalgia por el pasado, en ese sentido de que, bueno, creo que eso todavía pasa incluso en el presente, que incluso yo me imagino que sus padres dicen, ay, ojalá todo fuera como antes, es que en mis tiempos 5 colones me alcanzaban para todo, que no sé qué, ¿verdad? Entonces siempre están como pensando en el pasado, siempre están como que, ay,
ojalá todo fuera como antes, que ahora los jóvenes de ahora están arruinando la sociedad, no sé, ¿verdad? Entonces, esa idea los románticos lo retomaban bastante, siempre estaban pensando en el pasado, de que, ay, las cosas en el pasado eran así, ya no es igual en el presente, entonces, esas ideas las retomaban mucho en la literatura romántica, ¿verdad? Esto es efecto característica, ¿verdad? ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento, chicos? Ahí, veamos. Amor a la religión también, ¿verdad? Sí, también amor a la religión. Sí, también, como les estaba mencionando, no lo dejan de lado. Ellos toman la religión como algo que pueden sacar muchas cosas, ¿verdad? De ahí, una fantasía. Sí, ellos estaban como bien atrapados en su mundo de fantasía. Como les digo, estaban muy envueltos en el individualismo, en el yo. Entonces, estaban así como que, ay, pues, ay, es que la realidad es muy fea, mejor me envuelvo en lo que yo siento, en lo que yo percibo y en mi fantasía de la realidad, en lo que yo pienso que es la realidad, en mi realidad, ¿verdad? De ahí, el arte es su arma para expresarse, exactamente, ¿verdad? Ellos deciden de que a través del arte es como ellos se van a expresar, pero recuerden, se expresan de una forma bien individualista, puro sentimiento, ¿verdad? De ahí, el romanticismo surge en el siglo XVIII, ¿verdad? No, el que surge en el siglo XVIII va a ser la Ilustración. El romanticismo empieza en el siglo XIX, que más que todo en el siglo XIX, ¿verdad? De ahí, es como ver una perspectiva diferente de lo que uno vive. Pongámoslo de otra forma. En vez de decir una perspectiva diferente de lo que uno vive, es concentrarme en lo que yo vivo y no ver todo el panorama, ¿verdad? Los románticos no veían todo el panorama, ¿ok? Porque tenían una sociedad que se estaba así despedazando totalmente, ¿verdad? Pero ellos se concentraban en cómo ellos percibían la vida. Ay, pero es que yo tengo a mi novia y es bien linda, voy a hacer una pintura de ella. O, ay, es que a mí me pasó tal cosa con mi triángulo amoroso que tenía, voy a escribir una novela sobre eso, un poema sobre eso, ¿verdad? Entonces, no tomaban a consideración todo el panorama. Se concentraban en su perspectiva, en cómo ellos se sentían, ¿verdad? De ahí, veamos. En el romanticismo usaban el arte para escapar un poco de la realidad del momento, exactamente, ¿okay? Justo para escapar así como que, ay, es que esta vida no me gusta, ¿verdad? ¿Por qué existo, verdad? Entonces preferían como esconderse un poquito en el arte, ¿verdad? De ahí, ¿puede volver a explicar la característica que dice preferencia por los temas lúgubres? Ok. Y de ahí, este viento fue que hubieron muchas muertes por amor. No tengo datos exactos sobre cuántas muertes se dieron por amor, ¿verdad? Pero la verdad, yo creería que sí, ¿ok? Incluso creo que bueno, cuando hablemos del realismo, se van a dar cuenta de algo, que en el realismo hablan mucho sobre la muerte, ¿verdad? Entonces creo que están retomando muchas cosas que pasaron durante la época del romanticismo y pues las agarra también el realismo, ¿verdad? En ese sentido respecto a muertes por amor, muertes pasionales, digámosle, ¿verdad? Ahora, relacionado con lo de las muertes por amor, veamos lo de los temas lúgubres. Cuando hablamos de temas lúgubres, hablamos sobre los sentimientos no tan bonitos, ¿verdad? Va relacionado a la muerte, a la soledad, a la tristeza, al miedo, ese tipo de sentimientos, ¿verdad? Recuerden, el romanticismo, yo sé que piensan mucho en amor, pero más allá del amor habla de sentimientos y puede ser cualquier tipo de sentimiento, ¿verdad? Entonces, esa preferencia por los temas lúgubres hace referencia a la muerte en el sentido de que bueno, ya vamos a ver un par de ejemplos de literatura romántica y se van a dar cuenta que si han leído esas obras, yo leí un par de ellas, siempre se moría alguien, siempre. Pero hacían ver la muerte así bien poética, ¿verdad? Así como que, ay, pero murió dejando un gran legado de cosas buenas o de no sé qué, ¿verdad? Se concentran como en el lado bueno de la muerte, en el lado bueno de sentirse solo y triste, ¿verdad? Pero siempre con ese gran énfasis en los sentimientos, ¿verdad? Ok, entonces con esto, chicos, continuemos. Ahora, quiero que hablemos sobre un par de autores y obras, ¿verdad? Ahora, cuando estoy hablando, por ejemplo, de esos temas lúgubres, no sé si ustedes han visto Los Miserables, que le sacaron una película, un musical, ¿verdad? Como hace un par de años.
pues yo lo vi y pues me hizo llorar, chicos, y créanme que se muere mucha gente, se muere mucha gente en esa obra, ¿verdad? Y es una obra muy romántica, ¿verdad? Entonces, ese es un perfecto ejemplo de concentrarse en sentimientos lúgubres, ¿verdad? De muerte, de soledad, de desesperación, ese tipo de sentimientos, ¿verdad? Ahora, los autores y obras más conocidos o más reconocidos de esta época van a ser, tenemos a Johann Wolfgang von Goethe, no sé segura cómo se pronuncia ese, yo lo dejo hasta Wolfgang, ¿verdad? Que las más representativas de él son Las desventuras del joven Werther y de ahí La teoría del color. De ahí tenemos a Friedrich Schiller, que va a ser con obras como La Oda a la Alegría o Guillermo Tell. De ahí Víctor Hugo. Creo que Víctor Hugo es uno de los autores más representativos del movimiento romántico, porque tenemos Los Miserables, como les estaba mencionando, y Nuestra Señora de París. ¿Quién sabe de qué se trata la obra de Nuestra Señora de París? Yo sé que, aunque sea una persona, sabe de qué trata la obra de Nuestra Señora de París, porque Disney adaptó esta obra en una película muy popular. ¿Quién sabe cuál película de Disney es Nuestra Señora de París? ¿Sí? Veamos quiénes fueron los románticos más destacados, serían estos, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahorita. Ah, pero ¿quién sabe cuál es la película de Disney? Película de Disney que está basada en la obra de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París. Nadie sabe. Ok, entonces, cuando hablamos de Nuestra Señora de París, es exactamente, ¿ok? El jorobado de Notre Dame, ¿ok? Esa película de Disney está basada en la obra Nuestra Señora de París, ¿verdad? Obviamente no es exactamente la misma historia, ¿verdad? Le cambiaron un poquito porque eso es lo que Disney tiene que hacer, ¿verdad? Creo que la obra Nuestra Señora de París es un poquito más darks, en realidad, ¿verdad? Pero obviamente cuando la adaptan, pues se hace un poquito más Disney, más amigable para los niños, ¿verdad? De ahí también tenemos a Alejandro Dumas. Él va a estar con Los Tres Mosqueteros. Esa es una obra romántica que si se dan cuenta, el dicho, uno para todos y todos para uno, pues, es algo que suena así bien, bien fantástico, ¿verdad? Así como que, sí, ese sería como el ideal, ¿verdad? Entonces, Los Mosqueteros es romántico. Y también tenemos a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe también va a ser un autor romántico. Se va a concentrar, creo que Edgar Allan Poe es un perfecto ejemplo de un artista que se concentra en los temas lúgubres, ¿verdad? Y tenemos temas, muchas obras que creo que yo he leído, casi todos, ¿verdad? Que serían El Cuervo, Los Crímenes de la Calle Morgue, de ahí la Casa Usher, El Gato Negro, también tenemos al Corazón delator, ¿verdad? Entonces son todas obras que se concentran en temas medio darks, ¿verdad? Pero son muy románticos, porque al final, no sé, la forma en la que cuentan la historia es como que, ¿verdad? Fantasía, ¿verdad? Ahora, tenemos más autores. Tenemos aquí a Ángel de Saavedra. Sus obras más representativas son Don Álvaro, La Fuerza del Sino. También tenemos a José de Espronceda, que él da obras como El Estudiante de Salamanca y El Diablo del Mundo. De ahí tenemos a José Zorrilla. José Zorrilla creo que es uno de los más conocidos en Latinoamérica debido a su obra Don Juan Tenorio. ¿Okay? Cuando hablamos de Don Juan Tenorio, estamos hablando de iba a decir una palabra, pero es que no la quiero decir en este contexto, chicos. Pero es un chico que anda ahí detrás de muchas chicas, de cierta forma, ¿verdad? Es como un gran galán, un gran galante, ¿verdad? Don Juan Tenorio, qué romántico, un galante que anda pues detrás de mujercitos, ¿verdad? De ahí tenemos a Gustavo Adolfo Becker. Él también tenía sus obras, más que todo, Rimas y Leyendas, que es una obra muy buena, pero son como historias que pues tienen esa temática, ¿verdad? Y de ahí tenemos a Jorge Isaac, que es con la obra María. María, incluso creo que le hicieron una novela, chicos. No sé si ustedes están familiarizados, no sé si fue novela o una película, pero es de una chica que llega al campo y de ahí el de la hacienda se enamora de ella y pues así, ¿verdad? Son este tipo de historias, chicos, historias bien románticas, ¿verdad? Esos son más que todo los principales representantes, ¿verdad? De ahí habla de una tragedia amorosa. Sí, estas obras aquí
Bueno, María es bien trágico, la verdad. Ok, ahora, con este chico quiero que pasemos a hablar sobre los temas, ¿verdad? ¿Qué son los temas que tocaba el romanticismo? Si se dan cuenta, tocaba, más que todo, valores revolucionarios de tipo nacionalista, que era lo que venía, era como el legado tenemos la historia de héroes, ¿verdad? Así como perseguidos y también tradiciones y costumbres, hablar sobre tradiciones europeas o costumbres incluso religiosas, se podrían tomar a través del romanticismo. También el romanticismo tiene esa inquietud por lo existencial, ¿verdad? De cierta forma, el significado de la vida y pues los sentimientos, como les digo, en cómo ellos se sentían. Y también hay sentimientos como la melancolía, el melodrama, y de ahí también tenemos pasiones, ¿verdad? Y pasiones no solamente en el amor y pasión. También podemos hablar de pasiones de ira, pasiones de desesperación, ¿verdad? Son pasiones, sentimientos bien fuertes, ¿verdad? A eso nos referimos cuando hablamos de pasiones. Y de ahí, aquí vamos a ver la muerte. A esto es a lo que específicamente me refiero con temas lúgubres. Más que todo en el suicidio. De cierta forma, el romanticismo te hace ver el suicidio como algo de cierta forma hermoso, como que el suicidio es algo así valiente que hacer, algo bien romántico que hacer, ¿verdad? Y pues creo que no deberíamos de ver el suicidio de esa forma, ¿verdad? Pero los románticos lo lograban ver de esa forma, ¿verdad? Era como que, ay, se suicidó por amor no correspondido o algo así, o porque se sintió derrotado, las cosas no le salieron como eran, ay, mejor matarte. Uy, chicos, qué mal suena eso, ¿verdad? Pero el romanticismo lo veía de esa forma, ¿verdad? Y de ahí también tenemos una inclinación por el paisaje. Le gustaba mucho, en especial cuando hablamos de pinturas, ¿verdad? Yo sé que estamos hablando más de literatura, pero también en la literatura se concentraban en el paisaje. Hablaban mucho de que ay, y podías ver las colinas y las nubes y la niebla y cómo las flores brillaban ante el reflejo y la luz del sol en sus hojas. Era ese tipo de forma de expresarse, ¿verdad? Era así bien cursi de cierta forma, lo voy a decir, cuando hablaban del paisaje, ¿verdad? Bueno, prácticamente con esto terminamos el romanticismo. ¿Alguna duda o pregunta solo con el romanticismo, chicos? ¿No? En veamos, dice, entonces el romanticismo es embellecer la muerte, más que sobre el propio sentimiento del amor. Es ambas cosas, la verdad, retoma ambos temas, ¿verdad? No es solamente no es como que en todas las obras se muere alguien, en la mayoría, pero no es como que ese es como el enfoque de la obra, pero podría ser incluso como una combinación de ambas, ¿verdad? Se concentran mucho en los sentimientos y pues la muerte puede causar muchos sentimientos, entonces es ambas cosas, ¿verdad? No es como que solamente una o la otra, puede ser ambas, son ambas características del movimiento. De ahí, antes la muerte era muy valorada, también, también efectivamente. De ahí, en ese tema de la muerte se puede incluir a Romeo y Julieta. No, Romeo y Julieta pertenece a otro movimiento literario, pertenece al género literario del barroco, ¿ok? Entonces, el Romeo y Julieta, yo sé que es una historia bien que pareciera que es del romanticismo, pero no, forma parte de otro movimiento literario, movimiento del barroco. ¿Okay? De ahí, la Celestina se puede tomar como romanticismo. Uy, ¿cuál era la Celestina? ¿De qué se trataba la Celestina, chicos? No me acuerdo. Yo creo que incluso la leí, pero no lo recuerdo, la verdad, así bien honestamente. Veamos, voy a buscar así rapidito. Celestina. Ah, ok. Ya. Ok. Entonces, no, la Celestina no se tomaría como romántico, porque es una obra más viejita, es mucho más anterior a este siglo. Creo que la Celestina es del siglo, bueno, veamos aquí. La Celestina es del siglo XV, siglo XV, siglo XVI, 2 siglos antes, bueno, 3 siglos antes casi, de que se desarrollara el romanticismo. Así que por tiempo no cabería
entre el oro. Y la luz negra, esa sí estoy bien segura que no. Creo que incluso esa queda más en literatura moderna. Así que va un poquito más adelante. Así que nos quedaríamos con esas. De ahí, la Celestina encerraba a mujeres vírgenes y las vendía. Eso me recuerdo. Ok. Sí, ahorita que ya lo busqué, ya medio me acordé de cuál era. Pero sí, es mucho más anterior, que es mucha más viejita la Celestina, así que no entra en el romanticismo. ¿Ok? Ok, entonces, ahora sigamos chicos, vamos con la siguiente, vamos a hablar del realismo, ¿verdad? Ahora, el realismo entra de cierta forma con el declive del romanticismo, ¿verdad? Yo creo que en algún punto la gente se cansó de demasiada cursilería, ¿verdad? Fue como que, ay, sí, ya entendí que estás enamorado, ya entendí de que, ay, sí, se te murió el amor de tu vida y te sentís mal, qué tragedia, ¿verdad? Pero ya es suficiente de ese tipo de historias, ¿verdad? Entonces, el realismo literario es una corriente que se desarrolla siempre en Europa en la segunda mitad del siglo XIX, ¿verdad? Recuerden, en el siglo XIX se empieza a desarrollar el romanticismo y después de este se da el realismo. Y este se abre paso durante el declive del romanticismo, ¿verdad? Iba como en contraste al romanticismo. Esta tendencia viene a alejarse de la fantasía y de la imaginación que era imperante durante la primera mitad del siglo XIX, ¿verdad? Y con el fin de explicar la realidad social y analizarla, ¿ok? Entonces, como le había mencionado anteriormente, el romanticismo era bien individualista, era muy yo, cómo yo me siento, mis sentimientos, ¿verdad? Y cómo yo me imagino el mundo, cómo yo percibo el mundo, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del realismo, ya se va más a explicar realidades. No solamente tu realidad individual, se va a la realidad social y la intenta analizar de cierta forma a través de sus obras. Ahí tenemos asimismo que supone un cambio en el lenguaje y el estilo, ¿verdad? Que del periodo anterior, del romanticismo, ¿verdad? Como le estaba diciendo, el romanticismo era muy eso ay, es que mientras ellos estaban besando, el aire soplaba el cabello de la chica y perfumaba el aire, no sé, y las flores, los pétalos ahí con el aire bailaban, no sé, ¿verdad? Era como muy fantástico, así, demasiado cursi, ¿verdad? Entonces, el realismo es como un contraste fuerte a eso, en el sentido de que, ay, pero es que le dan demasiada vuelta al asunto, ¿verdad? Entonces, el realismo va más con un lenguaje más serio, más directo, sin tanta vuelta, ¿verdad? O se concentra en describir los paisajes de forma bien directa, ¿verdad? Lo que me importa del paisaje, nada más, ¿ok? Ahora, esta corriente del realismo, perdón, apostaba por la vuelta a la realidad. Era como que, ay, estas personas están demasiado atrapadas en su imaginación, ¿verdad? Entonces, tenemos que volver a la realidad y eso por observar nuevamente el mundo sin el velo que los románticos habían impuesto, ¿verdad? Es como los románticos habían puesto un filtro así rosadito a la realidad, cuando en realidad no era así. Entonces, una nueva revisión de la sociedad sin filtros, sin fantasías, para así poder coger conciencia, poder tener conciencia, ¿verdad?, de los tiempos que corrían y de las reformas políticos sociales que se venían llevando a cabo en esa sociedad, ¿verdad?, en esos tiempos. De ahí, la novela se impone en este periodo como la manifestación literaria más destacada, ¿verdad? El realismo, más que todo, saca novelas, ¿verdad? Novelas, ¿verdad? Porque cuando hablamos de romanticismo, incluso pueden ser historias cortas, pueden ser cuentos cortos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de realismo, la novela era lo que predominaba. Y también era como lo más adecuado para poder observar, reflejar y explicar la realidad social de que se estaba presentando en ese momento, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar sobre las características. Quería ver si tenía alguna preguntita, pero no, ¿verdad? ¿Todo bien? Ok. Ahora, cuando hablamos de características del realismo, vamos a hablar de cosas, pues bien, pues, realistas, ¿verdad? Cosas que de verdad pasan. Entonces, estamos hablando sobre la verdad humana. Entonces, como les decía, ¿verdad? Vivían en una sociedad que se estaba desmoronando socialmente, ¿verdad? Habían muchas injusticias sociales. Entonces, el realismo se agarra de eso y dice, no podemos seguir ignorando todo lo que está pasando. ¿Cómo van a creer que voy a estar escribiendo historias sobre mi novia
o sobre mi novio imaginario, ¿verdad? Y no voy a hablar sobre lo que está pasando a mi alrededor. Entonces, en eso se concentraba, la verdad humana y la verosimilitud de los hechos. Cuando hablo de lo verosímil, estoy hablando de lo que no puedes negar, ¿verdad? De lo que es verdad, y esa es la verdad, porque no puedes negar, no puedes cambiar la verdad, ¿verdad? De ahí, también hablamos de una observación objetiva. Cuando hablamos de objetivo, estamos hablando algo que no está siendo influenciado por otra persona, por cómo la persona se siente o piensa, sino que está viendo a la realidad tal y como es. Eso es una observación objetiva. Cuando mis sentimientos o los de cualquier otra persona no influyen en cómo yo percibo la realidad. Entonces, el realismo era lo contrario al romanticismo. El romanticismo era totalmente subjetivo. Mis sentimientos, mis perspectivas. Y el realismo es la objetividad, la realidad tal y como es. También vamos a hablar de personajes comunes, populares. Cuando hablamos de personajes comunes es, por ejemplo, ¿verdad? En el romanticismo hablaban de héroes, o dueños de haciendas, ¿verdad? Personas bien destacadas de la sociedad. Pero cuando hablamos del realismo, hablamos de personajes comunes. Un simple trabajador, un simple vagabundo, una simple familia común, ¿verdad? Entonces estamos hablando de personajes más, que se sentían más reales, ¿verdad? Más como que nos podemos como identificar con esos personajes, ¿verdad? Y también se distingue por un estilo sencillo, eficaz, adecuado, desprovisto de exageraciones y de adornos inútiles. Lo siento, chicos, dije la palabra, ¿ok? No es que tenga algo en contra del romanticismo, ¿verdad? Pero es que me parece demasiado... es que no sé, no quiero sonar así como que soy una amargada respecto al amor, ¿verdad? Pero es que el romanticismo era demasiado, chicos, o sea, demasiada cursilería, ¿verdad? Entonces, el realismo era lo contrario, ¿verdad? No anda dando tantas exageraciones respecto a los sentimientos o del paisaje, simplemente es eficaz en la forma en que cuenta su historia, ¿verdad? De ahí, el realismo también tenía eso de ser una crítica social y política. Como hablaba sobre personajes comunes de la sociedad, pues era casi que imposible no hablar sobre los obstáculos o las dificultades que enfrentaban estas personas, ¿verdad? Ante su sociedad, ante sus familias, ante todo, ¿verdad? De ahí también tenemos el uso del narrador omnisciente que maneja y conduce la narración. En el romanticismo, muchas veces lo que se daba era que trabajaba a través de puro diálogo, que casi como que fuera una obra teatral de cierta forma, y solamente los mismos personajes eran los que describían lo que sentían o describían cómo estaba pasando todo, ¿verdad? Pero en el realismo llega un narrador que está como aparte de los personajes que pues conforman la historia, ¿verdad? Entonces es algo aparte, un narrador aparte. Y de ahí, relacionado a lo de tener un estilo sencillo, tenemos un lenguaje claro y conciso, ¿verdad? Sin tanto adornos y tanta vuelta, ¿verdad? Es realismo puro, ¿verdad? Aquí, ¿dudas o preguntas? Veamos. Dice, en el romanticismo también se puede tomar la narración, así como también se toma los cuentos. Sí, la verdad es que también hubieron narraciones románticas, también se pueden tomar a consideración, pero sí era mucho más común un par de cuentos, así, no cuentos, pero historias cortas, ¿verdad? Era lo más común respecto al romanticismo, ¿verdad? De ahí, se puede tomar como una obra realista El dinero maldito. La verdad es que esa obra no la he leído. Investiguemos un poquito rapidito. El dinero maldito. Literatura. Veamos. Es de es de Alberto Maferrer. ¡Ay, no sabía! ¡Qué vergüenza, chicos! Pero no lo he leído, la verdad. Sí, entonces veamos. Dinero maldito. Es de 1927. No, la verdad es que no cabría entre el realismo por el tiempo. Creo que caería más en una literatura moderna, como una narrativa, bueno, no moderna, contemporánea, ¿ok? Sí, no cabería en el realismo por el tiempo, por el espacio de tiempo. De ahí, ¿qué quiere decir verosimilitud de los hechos? Que cuando hablo de lo verosímil es la verdad, algo que no puedes negar, ¿ok?
la verdad de los hechos, lo verosímil, es lo que se puede comprobar. Esa es la palabra que estaba buscando. Lo que se puede comprobar. Lo que no se puede negar, porque se puede comprobar. Entonces, lo verosímil es la verdad. Eso quiere decir. ¿Okay? De ahí, ¿en qué consistía la crítica política? Cuando hablamos de crítica política es como buscar la causa de todas las injusticias de la vida, ¿verdad? Porque como les digo, socialmente el mundo se estaba despedazando, ¿verdad? Había mucha hambruna, había mucha injusticia, habían pocos ricos y muchos pobres, ¿verdad? Entonces, esa crítica política va más que todo en eso, ¿verdad? Buscar la causa de esas injusticias en la sociedad. Y usualmente esas injusticias tienen como causa las personas que están en el poder. Entonces, ellas son las que no están permitiendo que esas injusticias se resuelvan. Entonces, una crítica política a las autoridades, ¿verdad? Ahí va más que todo. De ahí, el tío Tom se puede tomar como una obra realista. Yo sé que he escuchado del tío Tom, pero ahorita, chicos, que no me acuerdo, ¿verdad? Veamos, literatura, el tío Tom, veamos. Si es del siglo XIX. ¿Es solamente tío Tom? Cierto, solamente tío Tom. Veamos. Era sobre un esclavo. La verdad es que no estoy muy segura, chicos. Me la pienso. Veamos, quiero ver. Es una novela, efectivamente es una novela. Ah, me la pienso si forma parte del realismo. Pero yo creería que por la fecha de publicación, yo creería que sí y podría ser incluida. Veamos, ¿quién la escribió? Harriet Beecher Stowe. Veamos. Yo creería que sí. La verdad es que yo creo que sí. Sí, yo lo tomaría como realista, la verdad. Por el hecho, por los años en los que se da y por la autora. ¿Okay? Sí. Veamos. Ahí estamos. ¿Qué más están preguntando? ¿En qué periodo de tiempo se dio el realismo? Se da en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Okay? Entonces estamos hablando, siglo XIX es los 1800. Entonces la segunda mitad de los 1800, ¿verdad? Júpiter, ay chicos, yo no me puedo, o sea, sí he leído muchas obras, ¿verdad? Pero no me acuerdo mucho de ese tipo de obras, porque yo he leído más que todo obras europeas y españolas o de Sudamérica, ¿verdad? Entonces veamos, Júpiter. Júpiter. ¿De quién es Júpiter? Disculpen mi ignorancia, chicos, respecto a esa obra. Veamos, ¿el cuervo sería realista? No, el cuervo sería romanticismo. Eso sí sería romanticismo por ser de Edgar Allan Poe. El señor presidente, sí, es así, efectivamente, es realismo con toda seguridad. Realismo, ¿okay? Aunque también lo pueden tomar como, muchas personas lo pueden tomar como literatura contemporánea porque se da pues un poquito más adelante, ¿verdad? Ok, Francisco Gavidia, que sí, es que lo siento chicos, me siento bien mal al decir que no he leído mucho de Francisco Gavidia, pero ahora que sé que es de Francisco Gavidia, no la podríamos considerar en el realismo porque sería más contemporáneo, ¿verdad? Es de los 1900, ¿verdad? De ahí, con el señor presidente, lo que pasa con el señor presidente es de que también se da en los 1900, pero las temáticas que toca quedan muy bien con el realismo, ¿ok? Pero sí, más que todo el señor presidente muchas veces lo toman en el boom, creo que lo toman en el movimiento del boom latinoamericano, pero efectivamente tiene muchas temáticas que tienen que ver con el realismo, ¿ok? Ahora, ¿alguna pregunta con las características? ¿O estamos bien? Más que todo tenían dudas sobre las obras, ¿verdad? Ok, entonces chicos, yo lo que les recomiendo que busquen al momento de lograr identificar si las obras son románticas o realistas, primero vean en qué año se publicaron, ¿verdad?
si es de los 1800, incluso de los 1790 y algo, ¿verdad? Al 1850, por ahí, pues va a ser del romanticismo más que todo. Y de ahí, 1850 en adelante, va a ser más que todo el realismo, ¿verdad? Y también tengan en consideración quiénes son los autores, ¿verdad? Porque también los autores pueden decir mucho sobre las temáticas que tocan y todo eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el señor presidente, como les digo, sí, tiene muchos elementos del realismo, pero en teoría, así bien en teoría, si me voy solamente por la fecha en la que se publica, pues lo tendría que tal vez sacar del realismo, pero es que tiene muchas características del realismo, eso sí. ¿Okay? Ahora, veamos aquí los autores y obras más reconocidos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del realismo, tenemos a Steinholt. La verdad es que el realismo se desarrolla mucho en Rusia. No sé por qué en Rusia se da tanto, pero se da mucho, ¿verdad? Y tenemos aquí obras como Rojo y Negro, Amasia, La Cartuja de Parma. De ahí tenemos a Honoré de Balzac, que tenemos obras como Papá Goriot, creo que es una de las más reconocidas de él, Papá Goriot. Yo me acuerdo que la leí, pero hace mucho tiempo. De ahí tenemos a Gustave Flaubert. Tiene como historias como Madame Bovary, La educación sentimental y La tentación de San Antonio. De ahí Charles Dickens, creo que él es uno de los escritores realistas más reconocidos. Estamos hablando de la obra Oliver Twist. Cuando hablamos de Oliver Twist, esa obra sí me acuerdo perfectamente, era de un niño huérfano y pues habla mucho sobre los contextos y todo eso, ¿verdad? También tenemos a Mark Twain. Mark Twain es quien creó las aventuras de Tom Sawyer, que yo sé que alguna vez han escuchado de Tom Sawyer, que era como un niño campesino que andaba haciendo pues, un montón de cositas, ¿verdad? Pues esa era una obra realista, ¿verdad? Como les digo, cuando hablamos de realismo, hablamos de personajes bien comunes, ¿verdad? Personajes con los que podemos identificar. De ahí tenemos también autores como Fyodor Dostoyevsky, como les digo, se desarrolló mucho en Rusia. Y tenemos Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov, que esa es una de las obras más reconocidas, creo que de él. Y de ahí El Idiota. De ahí tenemos a León Tolstoy, como obras como Guerra y Paz, Ana Karenina y La muerte de Iván Ilich. Y ahí tenemos a Anton Pavlovich Cheyov. Él desarrolló historias como El jardín de los cerezos, Tres hermanas, La gaviota. También tenemos a Benito Pérez Galdós. Él es uno de los más reconocidos cuando hablamos de España o, bueno, más que todo literatura hispanoamericana. Hablamos de Doña Perfecta, Misericordia, Fortunata y Jacinta. Y de ahí tenemos también a Theodore Fontaine, que también tiene obras como Effie Briest, Errores y Extravíos, Irreversible. Y también tenemos a Alberto Blest Gana. Obras como Martín Rivas, El loco Estero y Durante la Reconquista, ¿verdad? Creo que una de las obras más reconocidas en la literatura así hispanoamericana es Marianela, que yo me acuerdo que leí esa historia. Honestamente, chicos, no me gustó mucho, pero es una historia que representa mucho el realismo, ¿verdad? Ahora, dos preguntas con esto, veamos. El poema de Oswaldo Escobar Velado, Dolor Tremendo, ¿en el realismo pueden haber poemas? Sí, pueden haber poemas. Sin embargo, como les había mencionado anteriormente, lo que más distingue a la literatura romántica, a la literatura realista, perdón, va a ser novelas. Novelas es como la mayor característica del realismo, ¿verdad? De ahí, específicamente ese poema de Dolor Tremendo, veamos, todo depende mucho de en qué año se publicó, ¿verdad? Yo sé que ustedes van a encontrar muchas obras que podrían tener como muchos temas respecto a eso, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener a consideración el año en el que se publica, ¿verdad? Entonces, veamos. Lo publicó alrededor de los 1900, así que me atrevería a decir que va más en lo contemporáneo, la verdad. Iría más en lo contemporáneo. Podría retomar muchos aspectos del realismo porque ese movimiento que acababa de pasar, ¿verdad? O también es como un realismo, como es salvadoreño, sería como un realismo más
mm, como tardío, porque pues todas las cosas empiezan en Europa y después llegan a Latinoamérica, ¿verdad? Entonces va más así. De ahí, William Shakespeare entra como un autor del romanticismo o del realismo. Veamos, yo me acuerdo que William Shakespeare es pero viejito, 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 hace mucho tiempo. Así que William Shakespeare es como es como del siglo XVII, ¿verdad? Así que no entraría en ninguna de esos movimientos, la verdad. Si tuviera que ponerlo en algún tipo de movimiento, mm, tal vez iría en neoclásico. Sería un movimiento neoclásico, más que todo, el de él. Yo creo que sí, neoclasicismo. Sí, sería como el renacimiento, neoclasicismo. Por ahí andaría William Shakespeare, ¿ok? Porque se dio mucho más antes del romanticismo y el realismo, ¿ok? Ahora, continuando, pasemos a lo último que hablaríamos el día de ahora, que sería los temas del realismo, ¿verdad? Como estaban viendo, el realismo pues es bien realista, ¿verdad? Habla mucho sobre la actualidad de ese tiempo, ¿verdad? Y como les digo, en ese tiempo se dieron muchas revoluciones, se dieron muchas críticas a las autoridades porque la gente la estaba pasando mal, ¿verdad? La gente no estaba bien. Entonces, estaban hablando mucho sobre realizar cambios en la sociedad, ¿verdad? En las estructuras. También se concentra mucho en el comportamiento del hombre, pero en el sentido del comportamiento del hombre en su rutina, en su vida, cómo interactúa con su realidad, ¿verdad? El comportamiento del hombre en una sociedad y cómo enfrenta y se comporta ante su realidad. También estamos hablando mucho sobre condiciones sociales. Ahí sí, pues, si hay mucha injusticia, si hay mucha hambruna, pues esas novelas realistas hablaban sobre esto, ¿verdad? Sobre condiciones sociales, ¿verdad? Y de ahí también tenemos que hablar sobre textos reivindicativos, ¿ok? Lo siento, chicos, me da dislexia a veces, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de ese tipo de textos, estamos hablando sobre textos que intentan como cambiar la norma, intentan como cambiar lo que ya había estado fijo respecto a lo que hemos estado creyendo por tanto tiempo, ¿verdad? Eso es algo que también retomaron mucho de la Ilustración. Y pues esos textos reivindicativos te llaman a la acción, ¿verdad? Te llaman a que esto es lo que está pasando, esta es nuestra realidad, esta es nuestra realidad. ¿Vamos a hacer algo al respecto? ¿Vamos a seguir así? ¿Vamos a seguir teniendo hambre? ¿Vamos a seguir viviendo esas injusticias? Pues ese era el tipo de preguntas que te hacía el realismo de cierta forma, de forma implícita, ¿verdad? Así como que, oh, sí, 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 pues me estás hablando de mucha injusticia, pues, pues intentemos hacer algo. Textos reivindicativos que llamaban a la acción, ¿verdad? Entonces, más que todo, esos eran los temas que caracterizaban a el realismo o los temas que el realismo desarrollaba en sus distintas obras, ¿verdad? Veamos. José María entra de autor del romanticismo y realismo. Veamos. José María, todo depende de cuándo nació. Pero ¿cuál es José María? Porque la verdad hay muchos escritores que se llaman José María. Podría ser José María. Hay un salvadoreño que se llamaba José María, pero también hay otros José Marías en España y así. Entonces, específicamente, ¿cuál es José María? Porque, pues, hay muchos, la verdad. Incluso José María Tojeira podría ser, pero él es como más reciente, ¿no? De nuestra época. Entonces, no sé exactamente a cuál José María te refieres. De ahí, tenemos, cuando se habla de reivindicativos, es como la aceptación de problemas sociales. De cierta forma, ¿verdad? Es como hablar de que sí, estás consciente de tu realidad, estás consciente de los problemas que enfrentas y pues lo reivindicativo lo que llama es a exigir, está como reclamando, está exigiendo de que haya un cambio a esa realidad que yo he tenido, ¿verdad? Es como ordenarse de cierta forma, es más que todo como reclamar,
Eso es, ¿ok? Cuando hablo de textos reivindicativos, estoy hablando de textos que reclaman, hey, estoy bien mal, hagan algo, por favor, ¿verdad? Y están como empezando a exigir algo que creen a lo que tienen derecho. Por ejemplo, las personas que pasaban hambre, esos textos reivindicativos del realismo ponían, hey, tengo hambre, tengo derecho a comida. Entonces exigían comida a través de esos textos reivindicativos, pero de una forma pues bien artística, ¿verdad? A través de la novela, ¿verdad? Y la intención social es un tema del realismo, sí. La intención social, como les digo, cuando hablamos de realismo hablamos mucho sobre la vida en sociedad, temas sociales, condiciones sociales, más que todo, y cómo el hombre se comporta ante esas condiciones sociales, ¿verdad? Exigir derechos a través de escritos. Sí, esa sería la reivindicación, ¿ok? Exigir derechos, exigir, reclamar sobre tu situación a través de escritos. Esa sería la reivindicación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan hasta el momento, chicos? ¿O estamos bien con esto? ¿Sí? Porque ya lo último que les quería enseñar era esto, ¿ok? Que es como un pequeño resumen, un pequeño como esquema en el que pueden pueden notar los aspectos más importantes de cada uno de los movimientos. Como les digo, ambos movimientos se desarrollan en el mismo siglo, en el siglo XIX. Primera mitad del siglo XIX, romanticismo, y segunda mitad del siglo XIX, realismo, ¿verdad? El romanticismo, enfrentamientos entre conservadores, moderados, ese es para el siglo XIX. El siglo XIX es un enfrentamiento entre conservadores, moderados, liberales, progresistas, y el romanticismo es esa huida de las normas, de la estructura, de mi pasado, de mi legado y de esa rigidez, una libertad de forma y de temas y esa expresión de sentimientos, ¿verdad? Y aquí tienen uno de los autores más reconocidos, Esposendra, Becker, Rosalía de Castro incluso, algunos duques y también José Zorrilla. Son como los más representativos. De ahí tenemos el realismo, que es una huida de esa expresión de sentimientos, ¿verdad? Es como que me cansé de fusilería, voy con la realidad. Es una visión más objetiva, esta es la realidad, la tenemos que enfrentar, ¿verdad? Y tenemos aquí autores como Fernán Caballero, Blasco Ibáñez, Clarín Pardo, Juan Valera, Galdós, ¿verdad? Entonces, más que todo, chicos, ubíquense por el tiempo, ¿verdad? Las obras y los autores que caberían en cualquiera de estos movimientos, ya sea romanticismo y realismo, tienen que pasar en el siglo XIX, ¿verdad? Porque si no pasan en el siglo XIX, usualmente se categorizan en otros aspectos. Y también podría depender mucho de la región. Porque, por ejemplo, si yo hablo de aquí del Salvador, si hablo de realismo salvadoreño, estoy hablando de un realismo bien contemporáneo, la verdad, porque el realismo viene un poquito más tardecito aquí a Latinoamérica. Entonces, en Latinoamérica tienen como sus categorías un poquito más específicas, un poquito más como seccionadas para nuestra región, porque cuando hablamos de romanticismo y realismo, más que todo, estamos hablando de Europa, más que todo, ¿ok? ¿Alguna duda o pregunta que les haya quedado hasta el momento, chicos, con todo lo que hablamos? ¿Alguna duda o pregunta? Porque eso sería todo lo que tenía preparado para el día de ustedes, chicos. Así que cualquier duda o pregunta que les haya quedado ahorita, cualquier esquinita, pues díganmela ahorita o caigan para siempre, ¿verdad? Porque sí, este sería lo que tenía preparado para el día de ustedes respecto a la literatura del romanticismo y la literatura del realismo. ¿Dudas o preguntas, chicos? O sea que tiene que estar en el siglo XX el realismo y el romanticismo. Siglo XIX, ¿ok? Siglo XIX, ¿ok? En los 1800, ¿verdad? Siglo XIX. ¿Puede repetir los temas del realismo? Ok. Temas del realismo serían actualidad, ¿verdad? La realidad, mis problemas sociales que pasan, el comportamiento del hombre en la sociedad, ¿verdad? De ahí, las condiciones sociales, intenciones sociales, ¿verdad? Qué es lo que está pasando en la sociedad, en el mundo, y textos reivindicativos donde yo estoy reclamando, exigiendo derechos, ¿verdad? De ahí, la próxima clase que yo daré, creo que la voy a dar el otro sábado, ¿ok? Creo que a las 5, creo. Así que el otro sábado también voy a estar por aquí. Veamos, muchas gracias. El realismo también tiene rechazo por las normas. Sí, de cierta forma, porque de cierta forma, si te das cuenta, cuando estoy hablando de textos reivindicativos, estoy pensando en reclamar, en exigir.
Entonces, si le estás reclamando y exigiendo a tus autoridades, no estás de acuerdo con tus autoridades. Entonces, estás como queriendo salir de esa norma de que, alguien está encima de mí. Entonces, sí, de cierta forma también sería como rechazo a la norma. ¿Ok? Ok, entonces, muchas gracias chicos, me alegra mucho que les haya gustado su clase, ¿verdad? Bueno, mi clase, ¿verdad? Nuestra clase, y pues me alegra mucho que haya quedado clarito. Un gusto, ¿verdad? Estar con ustedes, un gusto siempre poder ayudarlos, ¿verdad? En lo que pueda, ¿verdad? Entonces, aquí chicos, este tipo de temas creo que simplemente es de, más que todo, concentrarse en los contextos, ¿verdad? Creo que hablar de contextos ayuda mucho en ubicarse en este tipo de temas, ¿verdad? Entonces, chicos, si no hay más dudas o preguntas, pues eso sería todo por el día de ahora. De verdad, un gusto haber estado con ustedes y pues espero que hayan aprendido mucho y pues mucha suerte en su examencito, chicos. De verdad, espero que le vaya muy bien y que formen parte de nuestra comunidad universitaria. ¿Okay? Así que, de verdad, un gran gusto, chicos, un placer y tengan una muy bonita tarde, una muy bonita noche, un muy bonito fin de semana. ¿Okay? Un gusto haber estado con ustedes, chicos. ¿Okay? Tengan un muy buen día. ¿Okay?